Punto número 10. Moción del equipo de gobierno relativa al Día contra la Violencia de Género. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los grupos PSOE, Izquierda Unida y la abstención de los grupos PP y Ciudadanos. Muchas gracias, señora Díaz. Buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en el mes de noviembre, mes de concienciación de esta lacra social que sufrimos y padecemos día a día de una u otra manera. Antes de pasar a leer íntegramente esta moción, quiero que hagamos una pequeña reflexión. Y es que la violencia machista es la primera causa de muerte prematura entre las mujeres. Y es que el machismo, señoras y señores, mata. Y tiene que ser una cuestión de primera orden. Y no solo en un día concreto a través de un manifiesto. Y es que precisamente el mismo día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, un hombre volvió a matar a una mujer. Esta moción, que en el título aparece como institucional, esperemos que así sea, aunque después del debate que se suscitó en la comisión tenemos nuestras dudas, la presentamos como equipo de gobierno, como bien ha dicho nuestro señor alcalde. Paso a leer íntegramente la moción. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, supuso un punto de inflexión crucial en el tratamiento de la violencia contra y sobre las mujeres, definiéndola como la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas y sus hijos e hijas, por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges, o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. La Ley de Parlamento Andaluz 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, modificada sustancialmente por la Ley 7/2018, de 30 de julio, ha sido desde su aprobación el marco normativo regulador en nuestra comunidad autónoma de Andalucía, de las actuaciones de los poderes públicos en materia de violencia de género, tanto las encaminadas al fomento, impulso y ejecución de la sensibilización, prevención y detección de dicha violencia, como las dirigidas a la protección y atención integral a las víctimas. El 11 de abril de 2014, España ratificó el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, que se ha constituido como el primer instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo, en la materia, ampliando el primitivo concepto de violencia de género a otros tipos de conductas como la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual, el acoso por razones de género, el aborto forzado y la esterilización forzada, incluso en los casos en que no exista con el agresor la relación requerida por la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004. El 15 de noviembre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley por la que se instaba al Ejecutivo a promover la suscripción de un pacto de Estado en materia de violencia de género, en el que serían parte el Gobierno de la Nación, las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, y la Federación Española de Municipios y Provincias, con objeto de seguir impulsando políticas para la erradicación de la violencia. El Congreso, en su sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, aprobó, señores y señores, sin ningún voto en contra, el informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de género. El Pacto de Estado contiene un conjunto de propuestas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y para mejorar en la respuesta que desde las instituciones se proporciona a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas, menores o a los menores bajo su guarda, tutela o acogimiento. Sin embargo, a pesar del consenso alcanzado en torno al pacto, la inacción del anterior Gobierno central supuso que casi un año después de su aprobación apenas se hubiera puesto nada en marcha. Hoy se ha puesto en marcha el 82% de las medidas del pacto, pero aún queda mucho por hacer. Una de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género planteó la necesidad de modificar la normativa de régimen local para que los ayuntamientos pudieran llevar a cabo actuaciones en la promoción de igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género, ya que se trata de la administración más cercana a la ciudadanía y, por ende, a las víctimas.
y así el Real Decreto Ley 9/2018 de 3 de agosto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género volvió a atribuir a las corporaciones locales competencias en materia de igualdad y contra la violencia de género. Según los datos de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, desde el 1 de enero de 2003 y hasta pasado el 30 de septiembre han sido asesinadas en España 1.022 mujeres por sus parejas o su expareja, 203 de ellas en Andalucía, y en el mismo periodo también fueron asesinados 34 menores por violencia de género. En el presente año han sido asesinadas 46 mujeres. 37 de esas mujeres no habían interpuesto denuncia previa. 3 de esos asesinatos se había producido quebrantando una orden de alejamiento. El 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia de género alguna vez en su vida. El 2,7% de las mujeres mayores de 16 años ha sufrido violencia en el último año. El 64% de los hijos e hijas de las víctimas presenciaron los episodios de la violencia. En Andalucía, durante años se alcanzaron consensos políticos y sociales consolidados a través de diferentes leyes. Sin embargo, un año después de la entrada en vigor de la nueva ley, el balance en materia de género no puede ser más frustrante ni más preocupante. El presupuesto de 2019 de la Junta de Andalucía utilizó los créditos del Pacto de Estado para ahorrar la aportación de fondos de la propia comunidad autónoma, algo que se repite en el presupuesto de 2020, además de un recorte que asciende a 1,4 millones de euros en los créditos destinados a la igualdad y contra la violencia de género. La violencia de género es un fenómeno global que precisa para su erradicación de un compromiso permanente de la sociedad civil, administraciones e instituciones, con actuaciones legislativas, pero con necesarios cambios en los modelos educativos y culturales, que promuevan el respeto de los derechos humanos y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, más allá de los meros reconocimientos normativos, así como el desarrollo de iniciativas que fomenten el empleo y demás oportunidades para las mujeres. Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género, mantenerla como prioridad en la agenda política y democrática, aislar a los violentos y a quienes le dan cobertura y exigir que se refuerce el sistema de protección para las mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se contemplan en el Pacto de Estado en materia de violencia de género. Por todo lo expuesto, se proponen los siguientes acuerdos para su votación plenaria. El Pleno del Ayuntamiento de Benalmádena acuerda: primero, impulsar, reforzar, aplicar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en Pacto de Estado en materia de violencia de género con el objetivo de combatir el terrorismo machista, que se alimenta de una cultura y educación profundamente antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer. 2. Manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, su compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores. 3. Impulsar desde el ámbito municipal una campaña institucional de sensibilización permanente contra la violencia de género para fomentar la concienciación, educación, control, asistencia e inclusión social, para prevenir la violencia y el maltrato y poner en valor la igualdad con especial incidencia en los medios de comunicación, para que adopten un papel proactivo y responsable en la lucha contra la violencia de género. 4. Trabajar conjuntamente con las asociaciones y entidades que promuevan la igualdad efectiva mediante cambios culturales, económicos y sociales. 5. Colaborar con las unidades policiales de protección a las víctimas con el fin de procurar un seguimiento personalizado de estas y de sus hijos e hijas. 6. Mejorar los protocolos de intervención específicos para la atención integral a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas. 7. Crear, en el marco de la Comisión Local contra la Violencia de Género, una mesa técnica, coordinada por el Centro de la Mujer y formada por representantes de los servicios sociales, sanitarios y policiales, para analizar los casos concretos de violencia de género en los que se están trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos turno de debate. Intervenciones. Señora Carrillo. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, quiero hacer unas aclaraciones
que no serían necesarias porque son puro sentido común, pero se hacen preciso hacerlas porque los tiempos que corren hasta el sentido común está politizado. Primero, en Vox condenamos todo tipo de violencia, independientemente de la nacionalidad, sexo, raza o cualquier otra condición social o cultural de la víctima. En Vox no podemos defender solo a una parte de las víctimas. Segunda, en Vox no damos cobertura a los agresores ni violentos. De eso ya se encargan otros partidos que niegan los flagrantes actos de violencia en las calles de Barcelona. Tercero, Vox es el único partido que propone la cadena perpetua para asesinos de mujeres como Laura Luelmo o Diana Quer, mientras la izquierda se opone a esta medida. Sí, cadena perpetua para quienes cometen crímenes sexuales o asesinen a mujeres. Dicho esto, comenzaré el argumento en contra de esta moción enunciando una cita célebre sin, al parecer, autor conocido. Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Mencionan ustedes en la moción la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medida de Protección Integral contra la Violencia de Género. La Ley del Parlamento Andaluz 13/2007 de 26 de noviembre de Medida de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, modificada a su vez por la Ley 7/2018 de 30 de julio. Mencionan además el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y violencia doméstica de 11 de abril de 2014. Una proposición no de ley por la que se instaba al Ejecutivo a promover la suscripción de un pacto de Estado en materia de violencia de género. Mencionan además el informe de la subcomisión para un pacto de Estado. Y mencionan, por último, el Real Decreto Ley de 3 de agosto de medida urgente para el desarrollo del pacto de Estado contra la violencia de género. Y pregunto yo, ¿no me negarán ustedes que este reguero de normas y actuaciones no ha servido más que para regar de dinero público a las administraciones públicas y diversificar chiringuitos en todas las escalas, nacional, autonómica y local? En Andalucía, en particular, se destinaron 42 millones de euros para esta materia, de los que solo 1,2 llegaron a las víctimas. El resto se diluía entre las asociaciones del régimen. El número de mujeres muertas a manos de hombres ha ido en aumento, a pesar de vanagloriarse ustedes de que a día de hoy se ha puesto en marcha el 82% de las medidas del pacto. ¿No creen ustedes que hay que hacer cambios? La ley contra la violencia de género ha resultado ser un completo fracaso. Primero, hay más mujeres asesinadas que antes. Segundo, se vulnera el derecho de presunción de inocencia al convertir al hombre en culpable por el hecho de serlo, criminalizándolo en razón de su sexo. Señores, los depositarios de los derechos son las personas, independientemente de su raza, sexo u orientación sexual. ¿Qué me dicen ustedes de las agresiones y muertes que se dan entre parejas de homosexuales? Hay mujeres lesbianas que sufren violencia por parte de sus parejas y no cuentan estas víctimas con la misma protección. Señores, la violencia no tiene género. La violencia de género y la violencia machista sirven para criminalizar al varón, haciéndolo sospechoso de ser un maltratador y un violento por el hecho de ser hombre. Esto genera confrontación, guerra entre hombres y mujeres y una sustitución de la teoría marxista de la lucha de clases por una lucha de sexos. Pretenden además destruir el núcleo familiar, base de nuestra nación y de toda sociedad civilizada. La ley contra la violencia de género es contraria al artículo 14 de la Constitución. No existe ninguna ley tan radical en Europa ni en ningún país democrático. Nadie en Europa se ha atrevido a imitarla a pesar de que aún esté en vigor desde hace 15 años. Esta ley establece tribunales especiales para hombres, los juzgados de violencia de género. Son tribunales de excepción, expresamente prohibidos por la Constitución y el Estado de Derecho y propios de otros regímenes. En Vox queremos que la ley sea igual para todos. Lo contrario es volver al delito de autor, propio de la Alemania de los años 30. Nosotros no vamos a apoyar esta moción porque en Vox creemos y abogamos por una ley de violencia intrafamiliar que amplíe la protección especial a cualquier agresión cometida dentro del núcleo familiar. Queremos asegurar la protección de todos, la igualdad y la presunción de inocencia. Todas las personas son dignas por el mero hecho de serlo. No aceptamos la colectivización y utilización electoralista que se hace de la mujer. Proclamamos que todas las víctimas son igualmente lamentables y dignas de respeto y exigimos medidas de protección para todas ellas sin distinción por sexo. En Vox vamos a perseguir el crimen como ningún otro partido, ya sea contra mujeres, contra hombres, contra niños o contra abuelos.
pero no de la mano de una ley que es una mera herramienta ideológica con la que confrontar a hombres y mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Garrillo. Señor Vargas. Muchas gracias, señor alcalde. Señora Díaz, nosotros en Ciudadanos no vamos a hacer política con la violencia de género. Eso yo lo tenemos totalmente claro este grupo municipal, lo tenemos claro en la Junta de Andalucía y donde estamos gobernando. Nosotros vamos a apoyar esta moción porque los puntos a los que se pide que lleguemos a un acuerdo nos parece perfecto. Creemos que negar la evidencia de que hoy por hoy existe una lacra social en la violencia contra la mujer es innegable. Lo que está claro es que las políticas pues han demostrado en muchos casos que no funcionan y hay que seguir impulsando acuerdos, revisando lo que se hace al respecto para intentar que de una vez por todas desaparezca. Lo que, por desgracia, cada día pues nos levantamos escuchando las noticias o al llegar a mediodía en el telediario. Nosotros en la comisión informativa pedimos que precisamente para no hacer política de esta moción se eliminara o se corrigiese un pequeño porcentaje que es donde viene en el que la Junta de Andalucía pues, utiliza los créditos del Pacto de Estado, que es una medida que se puede hacer perfectamente para poder tener medios, teniendo en cuenta que el presupuesto del 2019 se tuvo que hacer en unos pequeños meses. Y yo, sinceramente, como nos gusta hacer los deberes bien, pues aquí tengo los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 2017, 2018, 2019 y 2020. Y yo no veo por ningún lado el recorte por parte de la Consejería de Igualdad de Ciudadanos PP en ningún sitio. De hecho, en el Gobierno de la Junta de Andalucía, con conocimiento de causa, se han tomado medidas que por las circunstancias no se estaban aplicando en los presupuestos de años anteriores, como por ejemplo reforzar a las víctimas de violencia de género en los juzgados cuando tenían que declarar contra la persona que había denunciado, su maltratador, pues no existían mamparas protectoras. Entonces una persona iba a denunciar, llegaba al juzgado y podía darse la circunstancia que estuviera justo al lado de la persona a la que había denunciado. Por ejemplo, son medidas que se han estado tomando y que continuamente se están impulsando. Es decir, nosotros no queremos hacer política, pedimos que se retirara esto precisamente para que la declaración institucional fuera todos estamos de acuerdo y ojalá que logremos que sea institucional, porque todos tenemos que estar de acuerdo en erradicar la violencia de género. Y efectivamente la vamos a apoyar. Los puntos que se piden que se lleguen a un acuerdo nos parecen adecuados. Son puntos donde el Pleno del Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Benalmádena, puede incidir, puede apostar y puede apoyar para que dentro de nuestra medida podamos intentar erradicar esta lacra social. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Aguilera. Aguilera. Los apellidos son 24 apellidos, entiendo usted que a veces, señora Aguilera. Muy buenos días, señor alcalde. Buenos días a todos los presentes y a los vecinos de Benalmádena. La Asamblea General de Naciones Unidas designó el día 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de todo el mundo, reclamando a todos los países políticas para su erradicación. Como mujer y como concejal del Partido Popular, quiero decir que cualquier forma de maltrato y de violencia ejercida contra las mujeres es una violación inaceptable de todos los derechos humanos en una sociedad comprometida con la igualdad y con la dignidad. La violencia de género es además una de las violaciones más extendidas porque se pueden dar en distintos casos. Aquí no se tienen en cuenta mujeres según la edad, según la procedencia, según la religión, mujeres de distintas índoles. Como recuerda la ONU en su campaña de este año, en todo el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. No hay mayor ni más cobarde expresión de desigualdad que la violencia de género. En menos de 2 décadas, parece una cifra absolutamente increíble, estamos hablando de 1.022 mujeres muertas y asesinadas. Esta es la magnitud del problema. La violencia de género existe en nuestro país, eso es un hecho indudable. Y quienes lo niegan o pretenden diluirla en otros tipos de violencia en el entorno familiar de muy distinta naturaleza, hacen un flaco favor a las víctimas. En España hemos dado pasos muy importantes. Ya no voy a repetir toda la legislación que ya ha citado nuestra compañera, la señora Díaz.
en cuanto bueno, pues a la ley orgánica, la ratificación del Convenio de Estambul, el Pacto de Estado del 2017, que sin duda fue un hito histórico, ¿no?, para la violencia de género en nuestro país. El mensaje más importante a las víctimas es el de que hay salidas, señoras, tienen que luchar, hay salidas a esta situación. Nosotros defendemos un consenso de todos los partidos políticos para que sean las víctimas y en ningún caso los planteamientos ideológicos de nadie los que prevalezcan en defensa de una causa que es justa y que nos hace mejores como la sociedad. Por todos los puestos, estamos de acuerdo con la moción presentada, salvo por la inclusión en el texto, señor alcalde, en el que se hacen referencia al presupuesto de Andalucía. Eso nos ha chocado, porque además nos han dicho que el texto había sido incluido directamente desde aquí, desde la mujer, y bueno, pues parece ser que no. Además, básicamente, como también me ha apoyado el señor Vargas, son datos parciales, falseados y maquillados. Tengo que recordarles que en el anterior Gobierno socialista de la Junta de Andalucía se dejó sin gastar la mitad del presupuesto en materia política de igualdad. El Gobierno de Juanma Moreno respalda y valora la función del Instituto Andaluz de la Mujer, sin renunciar a reforma, a mejora y ampliación de toda la estructura para hacerla más eficaz. Es que ya sabemos qué dinero a veces llega realmente de ese dinero que ustedes a lo mejor han utilizado con otros fines. De hecho, se ha aumentado la dotación de fondos propios, mientras ha disminuido la aportación del Gobierno central. No le voy a leer todos los datos para no extenderme en exceso. Pese a todos estos datos, los suyos y los nuestros, señor alcalde, creo que en este asunto tan importante debemos unirnos frente a la violencia de género todos los grupos políticos y no hacer, como suelen hacer ustedes, sacar rédito político de absolutamente todo lo que presentan. Porque hay que trabajar por los derechos sociales para que sean un punto de encuentro y no un campo de batalla. También podríamos argumentar la mezcla de vergüenza y de tristeza que hemos sentido cuando hemos leído que en nuestro país, esto en prensa local reciente, que nuestro municipio, figura entre aquellos 6 que dedican menos dinero a asuntos sociales. ¡Qué vergüenza, señores! Por otro lado, también podríamos argumentar que muchos listos y listas en la Junta de Andalucía dieron dinero público, según la reciente sentencia, y cómo lo usaron. Y no lo digo yo, lo dicen recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No es algo que yo esté aquí inventando. Ustedes intentan apropiarse de un objetivo y de una preocupación común de todos nosotros y quieren venderla desde su parte más sectaria, como suelen hacer con otros casos. Sin embargo, vamos a votar a favor porque, al igual que el señor Vargas, pienso que no tenemos que hacer política de este aspecto tan importante. Lo que tenemos que hacer es unirnos y trabajar en un sentido de lucha y de ayuda por la mujer para que ni una mujer más, ni una, muera por esta causa. Gracias. Muchas gracias. Señora Galán. Sí. Bueno, yo me congratulo de que el Partido Popular y Ciudadanos apoyen esta moción. Evidentemente, también me congratulo de que el grupo de Vox tenga estas intervenciones, porque yo creo que es la única manera de que la gente en la calle conozca sus verdaderas opiniones, sus verdaderos postulados y cómo defienden que no y niegan, siguen negando. Antes negaban que existiera la emergencia climática en este planeta y ahora también niegan que exista la violencia de género. Así que yo me congratulo de que poquito a poco vayamos destapando ese tarro que contiene estas ideas negacionistas de estos grupos. La verdad es que las instituciones, tanto locales, autonómicas como del Estado, no hemos estado a la altura de las circunstancias. No hemos estado para poder solucionar y poner de verdad freno a esta lacra que existe en nuestra sociedad. Y no hemos estado de todos los colores. Yo creo que no podemos aprovechar este tema para echarnos en cara uno a otro, porque ninguno, del color que sea, ha estado a la altura de las circunstancias para de verdad frenar
que desde 2003 haya más de 1000 mujeres que hayan perdido la vida a manos de sus parejas o de sus exparejas meramente por el hecho de creerse el hombre que tiene propiedad sobre esa persona, meramente por el hecho de ser mujeres. Y por lo tanto nos tenemos que unir las mujeres y los hombres buenos para erradicar de una vez por todas esa lacra que tiene nuestra sociedad. Gracias a la labor que han hecho muchas asociaciones feministas en este país, ya que las instituciones no hemos estado a la altura de lo que se merecía, gracias a esos chiringuitos, hemos podido conseguir que muchas mujeres hayan sido atendidas en esos chiringuitos, hayan encontrado el apoyo en esos chiringuitos para de una vez por todas poder salir de esa violencia ejercida contra ellas y contra sus hijos, probablemente. Gracias a que han existido esos chiringuitos y a que la institución no ha estado a la altura de las circunstancias. El machismo mata y eso es evidente que lo ha hecho y lo tenemos palpable y lo podemos ver cada día. El día 25 estábamos en las calles de Málaga manifestándonos y ya hubo un asesinato de una mujer a manos de su pareja. Y tiene que haber tribunales formados en violencia de género. Tiene que haber tribunales que de verdad sepan ver los problemas que tiene una mujer cuando se enfrenta a una violencia ejercida por su pareja o expareja. No puede ser que nos ocurra como cuando el tema de la manada de Sabadell, que no se conseguía, mientras que no existan los cambios legislativos, no sea un tribunal capaz de ver que una chica había sido violada y no era abuso sexual. Por eso los tribunales tienen que estar formados en materia de género y tenemos que exigirlo para que cuando una mujer va a un tribunal tenga la seguridad de que ese tribunal es sensible al problema que le afecta y a la situación de drama que le afecta a esa mujer. Por lo tanto, hay salida, yo creo que sí, que hay salida, pero si de verdad hacemos los cambios educativos y culturales para que esas mujeres y esto que nos está ocurriendo en estos momentos vaya desapareciendo de nuestra sociedad. Pero mientras no implementemos medidas y cambios educativos y culturales, eso se va a seguir dando. Van a seguir siendo asesinadas mujeres. Y, por lo tanto, no podemos dejar de estar calladas, tenemos que salir a la calle, tenemos que venir a las instituciones a denunciarlo, porque no nos pueden volver a meter entre las cuatro paredes de nuestra casa. Eso ya ocurría en el franquismo, que nadie veíamos, que había gente que era maltratada, porque no salía fuera de las cuatro paredes del hogar. Tenemos que ayudar a que salga de las cuatro paredes del hogar y a implicarnos la sociedad también en denunciar que esas mujeres están perdiendo la vida y que esos hijos, muchos de ellos pierden la vida o sufren las consecuencias de esa violencia ejercida contra su madre y contra ellos también. Por lo tanto, tenemos que estar las instituciones a la altura de las circunstancias y seguir implementando medidas para erradicar o al menos minimizar estos efectos de la violencia de género. Muchas gracias. Y para cerrar este turno, señora Díaz. Bueno, señora Carrillo, utilización electoralista, la suya. Vamos a ver, a mí me alegra muchísimo que Ciudadanos y Partido Popular hayan reflexionado sobre este tema, porque la verdad yo me alarmé bastante en la comisión cuando tuvisteis dudas si apoyarla, si no apoyarla, por unos datos que son reales de la Junta de Andalucía y lo vamos a poner encima de la mesa.
sí, lo vamos a poner encima de la mesa porque los ciudadanos y ciudadanas de Benalmádena lo tienen que saber y es justo que lo sepan. Los ataques al Instituto Andaluz de la Mujer han sido constantes, son continuas las mentiras y los datos falsos sobre este organismo. Y os voy a decir, el presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer de 2018, con un gobierno socialista al frente, por cierto, fue de más de 42 millones de euros. Y no son palabras propias mías, sino de la propia consejera de Igualdad en una comisión parlamentaria donde reconoció que se había ejecutado el 94% del presupuesto del IAM de 2018. Tan mal no se habrán hecho las cosas ni tantos chiringuitos tendríamos desde el Grupo Socialista. El presupuesto con el nuevo Gobierno ha sido de 43,31 millones de euros. Y diréis, uy, sí, se ha aumentado la partida presupuestaria, pero si este dato es una trampa y se lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. Estas cifras se incluyen, como he dicho antes en la moción, los 6,5 millones de euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que es una transferencia directa del Estado. Y si seguimos hablando de recortes, también podríamos mencionar que no se olviden ustedes de la atención especializada a los menores que sufren violencia de género. Lo único que han hecho ha sido activar un número de teléfono que ya existía para atención a mujeres y a mayores, y ese teléfono es que ya existía, señor Vargas. Yo sé que usted está subiendo la atención, pero es que sí, responderá usted cuando le toque, pero bueno, a ver, es la realidad. El pleno lo dirijo yo, por favor, vamos a Yo quiero mantener terminar mi el orden alegato. y sí, por eso. Por favor. Pero por favor no interrumpamos cuando un compañero está interviniendo, ¿vale? Adelante, señora Díaz. Desde este equipo de gobierno, y hablo en nombre de todos mis compañeros, exigimos contundencia para parar a la extrema derecha, y no porque sean nuestros enemigos, sino porque sois los enemigos de la sociedad en su conjunto y del Estado, del bienestar. Sois vosotros los que habéis dinamitado el consenso de las instituciones contra la violencia de género. En 2019, en el mismo año en el que estamos ahora mismo, y por primera vez en más de una década, ciudadanos y ciudadanas están viendo cómo en sus ayuntamientos no se están condenando estos hechos y no hay mociones institucionales respecto a la violencia de género. ¿De verdad que consideran normal que hayan llegado al Parlamento, lo primero que hayan hecho haya sido solicitar los nombres de los funcionarios y las funcionarias que trabajan contra la violencia de género? ¿Ustedes veis eso normal? Y os digo una cosa, yo he intentado bordar y coser a ver si me empoderaba como mujer, pero no lo he logrado, Si alguna me decís el truco, os lo agradecería. La política de odio y la política de rencor solo trae más violencia. Y es que, señores del Partido Popular, Ciudadanos y de Vox, ningún partido tendría que tener dudas sobre la violencia de género. Y de verdad me alegro que apoyáis esta moción, porque de verdad que estaba muy preocupada. El 25 de noviembre, más de 4.000 personas salimos a la calle al grito de la igualdad. Y es que todas y todas deberíamos de ser feministas. Es que el feminismo lo único que promulga es la igualdad entre mujeres y hombres, no la supremacía de un género sobre otro. Han sido asesinadas más mujeres que víctimas que dejó el terrorismo a lo largo de la historia. Señora Carrillo, una cuestión, yo es que no me puedo creer que no le importe a usted que solo entre Torremolinos y Benalmádena tengamos a 337 mujeres que requieren de protección policial y que 68 de ellas se encuentren en alto riesgo. Y es que debemos denunciar a los maltratadores, pero también a la corriente negacionista. A eso de la extrema derecha que dicen que la violencia no tiene género y a otros que dicen no ser de extrema derecha, pero que lo promulgan o lo blanquean. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, si quieren ustedes un segundo turno de debate, les voy a pedir brevedad, 1 minuto para cada uno, ¿vale? En intervenciones. Señora Carrillo. Gracias, señor alcalde. Voy a intentar ser breve, pero hay mucho que replicar. A ver, señora Galán, nosotros no negamos la violencia contra la mujer. De hecho, iniciaba el discurso diciendo que el sentido común está politizado y por eso quería hacer esas declaraciones. Son ustedes los que niegan el resto de víctimas que también existen. Nosotros lo que hacemos es equiparar a las víctimas y darle a todos la misma cobertura por igual. Sería interesante que ustedes además apoyaran medidas efectivas para evitar reincidencia de violadores y asesinos, como la cadena perpetua que nosotros proponemos. ¿Qué ocurre con los niños que son víctimas de sus madres? ¿No son igual de víctimas? Hemos solicitado la modificación. Le contesta usted, señora Díaz. Decía usted que nada más llegar a la Junta de Andalucía habíamos solicitado. Estoy mandando callar perdón, porque no le dejan intervenir. No sabía si usted va a ¿Vale? hacer No, así, usted no. por Le eso estoy lo diciendo al mira. resto de compañeros que Por respeten eso lo los había turnos. mirado. Venga. Señora Díaz, brevemente. Decía usted que habíamos solicitado la identidad de esas personas. No, señora Díaz. Hemos solicitado la cualificación.
y ha habido grandes sorpresas, porque ha habido personas que sin cualificación han decidido qué tipo de custodia tenían que tener los niños. ¿Y dice usted que no me importan las víctimas de Benalmádena y Torremolinos? No. No le voy a decir que me importe más que a usted porque no la quiero ofender, pero me importa tanto como a usted, mucho, muchísimo. Por eso defiendo y apoyo la cadena perpetua para esos agresores violentos y para que no haya reincidencia y podamos ir todos seguros por la calle. Lo que no nos vale es que llegue un maltratador, se pueda demostrar y a los 2 días esté en la calle. Queremos cadena perpetua y que todas las víctimas estén igual de protegidas, sea un abuelo o sea un niño. Nada más que eso. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señora Carrillo. Señor Vargas. Casi por alusiones. Señora Díaz, esta es la diferencia. Nosotros llegamos a una comisión informativa y pedimos que en el texto, no en los acuerdos que se quieren, se elimine un dato que nosotros comprobamos que es erróneo. Porque no queremos hacer política. E incluso cuando estamos diciendo la vamos a apoyar, aunque no se elimine, la respuesta es que estaba preocupada, que los datos no son, que no se ha puesto. Nosotros no hemos llegado aquí, que podíamos haber aprovechado, porque tenemos noticias recientes, para decir en qué se usaba el dinero de los andaluces por parte de los gobiernos del PSOE. No lo hemos hecho. No hemos hecho absolutamente nada. Hemos dicho, la apoyamos, sin fisuras, contra la violencia de género. Y con los datos comprobados que no eran así. Y sabiendo en qué se usa el dinero, no se usa, si se usa en partidas de personal y en las mujeres maltratadas no llega. No hemos entrado en eso, porque entendemos que aquí en el Pleno lo que tenemos que mostrar es, sin fisuras, un apoyo total contra la violencia de género. Por eso me llama la atención, por eso me decía, ¿se está enervando? Claro, porque mostramos y tendemos la mano para que no haya ningún tipo de fisura, y luego que cada uno vote lo que quiera, no haya ningún tipo de fisura contra la violencia de género, y la contrarréplica nos ponemos a hablar de datos de que se usa el dinero. Yo creo que, sinceramente, ahí se nota la diferencia de querer hacer política con un tema que creo que ninguno tendríamos que hacer política, y nosotros hemos dicho, pediríamos que se retire, pero si no se retira, independientemente de eso, la apoyamos, porque desde el Grupo Municipal Ciudadanos vamos a apoyar firmemente cualquier medida que sea contra la violencia de género. Simplemente eso. Muchas gracias. Señora Aguilera, por favor. Pues sí, yo me sumo totalmente a las palabras del señor Vargas. No me queda mucho más que decir al respecto, señora Díaz. Preocupación ninguna. Nosotros también, desde el primer momento, estábamos dispuestos, porque estamos absolutamente en contra de toda violencia de género, a votar a favor. Lo que no puede ser, como yo ya he mencionado antes, en mi intervención anterior, es que ustedes lo utilicen de modo partidista, como lo suelen hacer siempre. Entonces, lo único que pedíamos, sin dar más datos, porque yo también tengo muchos datos, todos tenemos muchos datos, pero me parece que es absurdo en esta cuestión, que lo que tenemos que estar es unidos, estemos aquí dándole una y otra vuelta, que si datos yo le puedo decir pues que parte del dinero viene del dinero del Estado central, que parte no, que parte se ha gastado aquí o allí, pero es que no es eso. Lo que tenemos es que unirnos, dejarnos de incluir y en estas mociones meter estas pulladitas y dedicarnos a trabajar juntos por todas las mujeres de Benalmádena y de España. Gracias. Señora Galán. Bueno, yo la verdad es que la postura de Vox la dijo su dirigente, uno de los dirigentes máximos de Vox con respecto a la violencia de género el otro día en el Ayuntamiento de Madrid, no la dije yo. Le volvió la cara y humilló a una de las víctimas de violencia de género. Sí, señora. Y cuando salió a la tribuna habló de chiringuitos, que es lo que vosotros decís, para olvidar que existen más de 1000 mujeres que han sido víctimas por el mero hecho de ser mujeres. No podemos hablar de nadie, de ningún hombre que haya sido víctima por el mero hecho, no, de ser hombre. Ustedes niegan la mayor, quieren negarle a la sociedad que hay más de 1000 mujeres que han perdido la vida porque sus maridos consideraban que era, o sus exparejas, todavía más grave, que eran propiedad de ellos y que no tenían el derecho de ni siquiera separarse de ellos, porque al ser propiedad tú no puedes tomar decisiones. Ustedes niegan lo que existe y no nos van a convencer de lo contrario. Por lo tanto, yo me congratulo de que sigan abriendo la caja de Pandora para que la sociedad de verdad los conozca. Gracias, señora Díaz. Para terminar este turno.
Lo que está claro que la eliminación de la violencia de género debe de ser un compromiso explícito, como bien habéis dicho, entre todos los partidos políticos. Y nuestra labor debería de hacer real este compromiso. Y una buena forma de hacerlo, señora Carrillo, sería apoyando esta moción. Nada más. Muchas gracias. Ya sin más turno de debate, yo quería hacer una reflexión para todos. Este pleno creo que todo el mundo condena cualquier tipo de violencia. Eso nadie lo duda y así está reflejado el Código Penal. Y es cierto que cuando alguien comete un delito, pues se juzga y según los juristas y los expertos, eso es así. Pero es que existe un tipo de violencia, que es la violencia de género, y lo dicen los juristas y los expertos, que necesita de una catalogación especial. Porque en cualquier tipo de violencia primero empieza porque dos personas dialogan, no se ponen de acuerdo, discuten y al final pueden acabar agrediéndose el uno al otro, ¿no? Y eso al final se juzga según la tipificación que tenga el Código Penal, ¿no? En el caso de la violencia de género no es así. En el caso de la violencia de género, el hombre, por el simple hecho de ser más fuerte, ejerce una fuerza desmedida hacia la mujer y a veces no hay ni discusión, a veces lo que hay directamente es una agresión. Y resulta que cuando esa mujer acude a la Policía Nacional a denunciar, le decía, afortunadamente ya no ocurre, le decía al Policía Nacional, vete a tu casa, mujer, algo habrás hecho. No ve que esto es así, no sé cuánto. Y la sociedad en su conjunto, una sociedad patriarcal y machista, encubría ese tipo de actitudes. Por eso en su día un grupo de juristas y expertos, y por eso España tiene una ley vanguardista en toda Europa y en parte del mundo, decidieron que era necesario legislar lo que era exactamente la violencia de género y cómo se podía proteger a las mujeres que estaban en situación de inferioridad respecto al hombre. Y hubo que hacer mucha sensibilización, mucha concienciación, mucha formación para que hoy día, cuando una mujer acuda a la Policía Nacional a poner una denuncia, se le trate como se merece y se entienda que es un problema real de base, quizás por la cultura, quizás por la sociedad patriarcal en la que vivimos, pero existe y los datos están ahí. Más de 1000 mujeres han sufrido y han fallecido, han sido asesinadas en manos de sus parejas o exparejas desde el año 2003 hasta ahora. Anteriormente ni siquiera se tenía datos, ¿vale? Le voy a dar un dato. Solo entre Benalmádena y Torremolinos hay 337 mujeres que están protegidas por la Policía Nacional porque tienen amenazas de sus parejas o exparejas, 68 de las cuales están en situación de alto riesgo. Fijaros, 338 mujeres, casi la mitad de la plantilla del Ayuntamiento de Benalmádena. Es una barbaridad. Pero es que para llegar a ese momento de concienciación, sensibilización, formación de las autoridades que tienen que velar para proteger a las mujeres, eso se hace a base de financiación. La financiación es fundamental para proteger a las mujeres. Y hablamos de un problema, y personalmente así lo considero, que no es político, no es un problema de partidos políticos, es un problema social. Y hoy lo que hace el Ayuntamiento de Benalmádena es enviar un mensaje a la institución que tiene la competencia sobre las políticas de igualdad, y decirle, mire usted, para seguir sensibilizando, concienciando y formando a la gente, no podemos recortar. Hay que mantener esa financiación en el presupuesto y, si es posible, aumentarla para proteger a las mujeres. Por eso creo que hoy el planteamiento del Ayuntamiento de Benalmádena, además de aprobar todos estos puntos, tiene que ser, en esa parte expositiva, pues creo que afear a una institución supramunicipal que va a aplicar un recorte en políticas de igualdad, que son muy necesarias, ¿vale? Podrán optar o no podrán optar, pero ese creo que es el pronunciamiento que tiene que hacer el Ayuntamiento de Benalmádena. Pero es más, mira, el otro día salía en la radio, para que os deis cuenta la magnitud del problema y hasta dónde hemos conseguido llegar, ¿no? Un publicista, porque ha habido una jornada de marketing y publicidad en el Palacio de Ferias de Málaga, y decía un publicista, ahora cuando hacemos un anuncio de un lavavajillas, no se nos ocurre poner a una mujer sacando los platos de la vajilla, ponemos a un hombre. Y me pareció algo tan vanguardista y tan al avance de lo que es la igualdad, y el hombre, lo explicaba el publicista, dice que esto se ha conseguido a través de los años porque ha habido financiación, porque ha habido concienciación, porque ha habido ganas de trabajar por la igualdad. ¿Y sabe lo que ustedes están haciendo durante los últimos años? Negando la mayor, luchando en contra. Hablan de chiringuitos. Usted trae una pregunta a este pleno después para hablar de los chiringuitos que hay. No chiringuitos. Usted dice, ¿en qué se ha dedicado el dinero de las políticas de igualdad en Benalmádena? Y yo le iba a decir a usted que eran chiringuitos. ¿Sabe cuáles son esos chiringuitos? El IES Cerro del Viento, la Asociación de Enfermos de Alzheimer, la Asociación CUDECA, tal, porque hacen políticas de igualdad, de conciliación, de formación a sus profesionales para trabajar en la diferencia de género, para evitar que sigan existiendo esas diferencias de género. Mire usted, ¿sabe por qué hay más mujeres asesinadas ahora
que hace unos años. Y no es porque la ley no funcione. ¿Saben lo que dicen los expertos y los juristas? Que afortunadamente las mujeres están perdiendo el miedo a denunciar, porque se sienten seguras, porque hay una sociedad que las apoya. ¿Y qué está ocurriendo? Que eso al maltratador, pues imagínese, cada vez está más enrabietado. Lo que tenemos que hacer es aplicar más medios para proteger a las mujeres y para aislar y reeducar a los maltratadores. Eso es lo que tenemos que hacer. Señora Ladaga, ¿puede motivar la urgencia? Bueno, buenos días a todos y a todas. El día 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La Asociación ABAD ha registrado en este ayuntamiento la moción el día 18 de noviembre, pero lamentablemente no ha llegado a comisiones y por lo tanto no está en el orden del día. Entonces yo apelo a nuestros compañeros y compañeras de este pleno a que votemos la urgencia para poderle dar lectura y visibilidad a las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a proceder a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Pues unanimidad. ¿Puede usted leer la moción? Bueno, moción para conmemorar el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. El manifiesto dedicado este año por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, ha sido dedicado a la soledad forzosa o no deseada, para llamar la atención y denunciar el aislacionismo que está siendo tendencia en la sociedad de nuestros días y al que las personas con discapacidad están más expuestas. A este se le ha llamado «Sos soledad, yo también cuento». A la imposibilidad de hacerse presentes en el espacio social por ausencia de accesibilidad de los entornos y de precariedad o inexistencia de apoyos efectivos, hay que añadir también el aislamiento y la separación a la que se ven sometidas por la imposición de formas de vida, de residencia o de atención que generan prácticas como la institucionalización, la educación no inclusiva o la dependencia intensiva y casi exclusiva del entorno cuidador. La soledad no deseada es la lacra de las sociedades llamadas a sí mismas avanzadas. Las mujeres y hombres con discapacidad sufren situaciones de aislamiento social, de separación de la vida en comunidad, que provocan mayores dosis de soledad forzosa. Las causas de esta soledad son muchas y acumulativas. La falta de accesibilidad de los entornos, productos y servicios, la inactividad obligada, la ausencia extendida de apoyos para una autonomía personal efectiva, residir en medios pobres en cuanto a recursos, como lo es el medio rural, la pervivencia en el imaginario social de actitudes reticentes y negativas sobre el valor de las personas con discapacidad, etc. En definitiva, la exclusión y la discriminación estructurales hacia este grupo ciudadano intensifican la soledad forzosa. Las personas con discapacidad de mayor riesgo de exclusión son quienes más expuestas están a la soledad no deseada. Personas mayores, infancia víctimas de violencia, personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, con problemas de salud mental y en general aquellas con grandes necesidades de apoyo para su autonomía. Todo se multiplica si se trata de mujeres con discapacidad. Según los estudios sociológicos disponibles, más de un 20% de las personas con discapacidad viven solas y un 38% de estas personas viven en soledad no deseada. El 74% de las personas con discapacidad que viven solas son mujeres. La miseria relacional es un hecho agravado respecto de las personas con discapacidad. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a eliminar los estereotipos desfavorables hacia este grupo social, para lo cual los Estados han de accionar percepciones positivas y una mayor toma de conciencia sobre el valor intrínseco de las personas con discapacidad y de su contribución a la sociedad. La Agenda 2030
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible imponen que ninguna persona se quede al margen ni atrás. ¿Por qué vivimos en soledad? Porque vivo encerrada en mis casas sin ascensor, porque no puedo acceder a la información ni comunicarme, porque no puedo trabajar, porque soy una mujer mayor y vivo en una residencia donde no tengo el control de mi vida. Porque soy mayor y tengo una discapacidad y no dispongo de apoyos para desenvolverme como me gustaría. Porque dependo de otros para todas las actividades de la vida y mi voluntad es negada. Porque no dispongo de asistente personal. Porque en mi escuela sufro acoso escolar por razones de discapacidad. Porque no puedo o no me dejan practicar mi deporte favorito. Por estas situaciones y otras parecidas que vivimos diariamente las mujeres y los hombres con discapacidad y sus familias, alzamos nuestra voz para gritar: ¡sos soledad! Yo también cuento. Reclamamos la movilización pública y ciudadana para, con las estrategias adecuadas, mitigar el gran mal del aislamiento social que devasta a las personas con discapacidad a través de iniciativas como dotar de accesibilidad universal a los entornos, productos y servicios, comenzando por la vivienda, para que las personas con discapacidad no tengan dificultades añadidas de relación y participación sociales. Medidas vigorosas para reducir la inactividad y el desempleo de las personas con discapacidad. Adopción de una estrategia estatal de inclusión en la comunidad que permita a las personas institucionalizadas acogerse a fórmulas de vidas inclusivas en la comunidad. Impulso de campañas de toma de conciencia pública dirigidas a eliminar los estereotipos negativos hacia las personas con discapacidad, con un enfoque colaborativo entre la sociedad civil, organizada, los poderes públicos y los medios de comunicación. Puesta en práctica de programas y proyectos de prevención de las situaciones de abuso y acosos escolares hacia el alumnado con discapacidad. Establecimiento de soluciones que apliquen la transformación digital al acompañamiento y empoderamiento de las personas con discapacidad, con un enfoque colaborativo intergeneracional. Medidas para fomentar el voluntariado activo de las mujeres y los hombres con discapacidad, estimulando su espíritu de agentes de voluntariado por ellas mismas y de participación social efectiva, como vías de tejer relaciones sociales y abandonar la soledad. Aprobación de una estrategia nacional de desarrollo inclusivo que tenga en cuenta a las personas con discapacidad que residen en los distintos entornos de España, mejorando su participación, acceso a derechos y bienestar social. El acceso a una plaza en un centro ocupacional o un centro de estancia diurna de un chico o una chica con discapacidad que cumplen la edad máxima para poder permanecer en su centro de enseñanza, que es 21 años, se hace imprescindible para evitar parte de las situaciones expuestas, poniendo en escena las necesidades que en nuestro municipio se ponga en marcha la construcción de una unidad de estancia diurna para que las personas con discapacidad tengan la posibilidad de acceder a un centro con carácter socio-rehabilitador y estancia diurna, destinado a promocionar atención rehabilitadora, habilitación personal y social, cuidados personales y asistencia especializadas, a fin de conseguir el máximo desarrollo de las capacidades y posibilidades de integración social, permitiendo conservar y recuperar la autonomía personal, prevenir la progresión de las situaciones del deterioro físico y psíquico, mantener la persona con discapacidad en su medio habitual de vida o apoyar a las familias que atienden a sus familiares con discapacidad. Atendiendo lo expuesto, el alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena plantea al Pleno Municipal los siguientes acuerdos. Reivindicar a las distintas administraciones públicas la financiación de este importante proyecto para las personas con discapacidad y sus familias.
Desarrollar las gestiones necesarias a través de otras administraciones e instituciones con las que se puedan obtener fondos para la construcción del centro. Convocar subvenciones y ayudas, tanto institucionales como individuales, para contribuir a la mejora de la calidad de vida, la integración, el acceso y la eliminación de barreras arquitectónicas en el municipio. En este manifiesto se apela a la toma de conciencia de este creciente problema social, el de la soledad no querida y el del impacto devastador que para una vida en comunidad intensa y extensa tiene, pidiendo la movilización pública y cívica para con las estrategias adecuadas mitigar el gran mal del aislamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ladaga. ¿Alguna intervención? Señor Vargas, perdón. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues el Grupo Municipal Ciudadanos quiere dar las gracias a Abad por presentar esta moción. Cuando nos llamó la señora Ladaga, por supuesto, atendimos a la urgencia, porque verdaderamente todas las instituciones, todas, la nacional, la autonómica y la municipal, tendríamos que velar por esta problemática, que puede ser de determinados colectivos que necesitan un especial cuidado, una especial atención, porque tienen más dificultades para poder avanzar en el día a día. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, vamos a apoyar esta moción que hoy espero, o supongo quedará aprobada por el Pleno, y además también, como hemos hecho en otras ocasiones, brindamos la mano para lo que podamos ayudar a colaborar. Por supuesto, pues puedan hacerse realidad las reivindicaciones que tenéis. Nuestro máximo apoyo, el total reconocimiento por la labor que hacéis y las gracias por traer la moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lleves. Hola, buenos días. Hola, sí. Hola, buenos días a todos. Desde el PP de Benalmádena, como no puede ser de otra manera, vamos a apoyar esta moción para conmemorar el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. Y nos unimos a la denuncia sobre el aislamiento y la soledad que estamos sufriendo en nuestra sociedad y que se hace más latente en personas con discapacidad. Una soledad no deseada que aísla socialmente y excluyen a las personas que la sufren. Y yo, después de haber trabajado durante mucho tiempo en asociaciones, sé el gran trabajo que hacéis, sé la implicación que tenéis con familias, con pacientes, lo que sufrís con ellos, lo muchas veces maltratados que os sentís o que nos hemos sentido en relación a las instituciones, a todas. Y desde aquí quiero agradecer vuestra labor, porque si hay héroes y heroínas en esta sociedad, sois vosotros. Muchas gracias y me gustaría elevar esta moción a institucional, si todo el mundo está de acuerdo. Gracias. Se va a hacer de forma automática. Si todo el mundo está de acuerdo, se hace de forma automática. Señora Ladaga, ¿quiere usted cerrar el turno de...? Bueno, yo agradezco a todos los compañeros y compañeras que evidentemente todos sabemos la grandísima labor que ofrece Abad para este colectivo, y realmente les vuelvo a pedir vuestro apoyo, que seguramente va a ser que sí, para apoyar esta moción y darle lo que realmente se merecen las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Pues unanimidad. Se hace institucional. Enhorabuena al colectivo. Muchísimas gracias.